Buenas tardes, doctores. ¿Están viendo mi pantalla? Claudia, Claudia Morales. Sí, doctora, sí se ve. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, vamos a empezar puntuales, doctores. Buenas tardes, porque después tengo problemas para de repente cruzarme con el otro docente que sigue con la clase siguiente. Mayra, la doctora Mayra Solange. Mayra, ¿me escuchas? ¿No estás presente, Mayra? Angie López. Bueno, tendremos que poner una asistencia, ¿no? De paso te voy llamando a la lista. Angie López. Leonardo Portilla. Hola, doctora, ¿me escucha? Buenas tardes. Hola, Leonardo, buenas tardes. Una pregunta, Leonardo. Ayer han hecho la clase de tuberculosis pulmonar en pediatría, ¿no, Leonardo? ¿Leonardo? La clase de tuberculosis. Había una clase que se iba a dar, pero se pospuso, doctora. ¿No han hecho la clase de tuberculosis ayer? No, la que se ha pospuesto es la de coqueluche, pero tengo entendido que hicieron ya la clase de tuberculosis. Vanessa Alessandra. Doctora, la ¿Isabela? que se pospuso fue TBC. Ah, no, no ha sido la de coqueluche. No, esa ya la tuvimos, doctora. Ay, disculpen, chicos. Entonces pensé que la clase que se había pospuesto era la clase de tuberculosis, ¿no? Entonces quería preguntarles si ustedes ya habían revisado su clase y tenían conocimiento de cómo hacer el diagnóstico de tuberculosis, pero sin embargo ustedes ya hicieron su clase de medicina, ¿no? Han hecho tuberculosis en el adulto. ¿Cómo se hace el diagnóstico de tuberculosis pulmonar, doctores? Porque ahora, si bien vamos a hacer tuberculosis en pediatría, pero ya han hecho la clase de tuberculosis en adulto, entonces ya tienen nociones de cómo se puede hacer el diagnóstico. ¿Qué dicen? ¿Alguno de ustedes puede opinar cómo se hace el diagnóstico de tuberculosis pulmonar en el adulto? Doctora, mediante beca en Sputnik. ¿Ya? ¿Está bien? O sea, detección de BK en el esputo. ¿Qué otros criterios podrían tener en cuenta, además de buscar el bacilo en el esputo? Además de aislar el bacilo, ¿qué otros criterios deberían tener en cuenta? Eduardo Carrión. Sí, doctora, si se refiere a términos clínicos, pues, Sí, puede ser eh, clínicos de laboratorio, claro. no sé. Bueno, Claro. en cuanto a lo clínico sería, si viene un paciente y te dice que tiene ya tos por más de, o sea, por ya por un periodo de tiempo ya demasiado prolongado y no se le pasa con ningún medicamento ni con ninguna otra bueno, aplicación, ¿no? Ya sea antitusígenos u otro tipo de medicamentos. Ujú. Y también un tipo de expectoraciones. ¿Ya? Bueno, expectoraciones, se ha tenido fiebre también Ujú. y se ha tenido también contacto con alguna otra persona que ha tenido un cuadro, bueno, una patología cuya sintomatología sea la parecida a la que este paciente tiene, ¿no? Tos, fiebre. Ya, muy bien, Eduardo. O sea, vas a pensar en tuberculosis cuando tengas un paciente tosedor, sintomático respiratorio con más de 15 días de tos, ¿no? Vas a pensar dentro de tus diagnósticos diferenciales en tuberculosis. Está bien, Eduardo. Bueno, entonces,
el tema de hoy es tuberculosis extrapulmonar en pediatría, ¿no? ¿Cuál es el órgano blanco del bacilo tuberculoso, doctores? El ¿Cuál es el pulmón. órgano blanco? ¿El pulmón, doctora? El pulmón, claro, doctores, el órgano blanco es el pulmón, ¿no? Del bacilo tuberculoso, el órgano blanco es el pulmón. Un momentito, por favor. Pero nosotros vamos a pensar también en tuberculosis cuando tengamos pacientes que vienen a veces por solo un síntoma aislado que no encaja dentro de un cuadro, dentro de una enfermedad específica. Por ejemplo, voy a pensar en tuberculosis cuando tengo un paciente con fiebre de origen desconocido, ¿no? Voy a pensar en tuberculosis cuando tengo un paciente que viene por trastorno del sensorio de etiología determinada. Un paciente que llega a emergencia, de repente con letárgico, soporoso, lo traen porque hace algunos días está hiporéxico y de pronto se puso ya más somnoliento y luego ya llega en estado de sopor. Voy a pensar en tuberculosis en ese caso. Cuando tengo un paciente que viene porque le duele la espalda, tiene lumbalgia, etiología determinar, cuando tengo un paciente con una diarrea persistente de más de 15 días de evolución, voy a pensar en tuberculosis, ¿no? Cuando tengo un paciente con una tumoración, una masa en la región cervical, o cuando tengo un paciente que tiene un derrame pleural de etiología determinar, voy a pensar en tuberculosis o que viene por hematuria dentro de tantos signos o síntomas por los que puede venir un paciente a la consulta o que sea por motivo de hospitalización. Entonces, los objetivos de esta clase van a ser identificar, que ustedes al terminar la clase sepan identificar cuáles son los factores de riesgo para tuberculosis extrapulmonar, identificar los signos y síntomas y realizar el diagnóstico de las formas más frecuentes de tuberculosis extrapulmonar y aplicar el tratamiento correcto y oportuno a los pacientes con tuberculosis extrapulmonar. Si bien el órgano blanco del bacilo tuberculoso es el pulmón, este bacilo puede atacar cualquier órgano, puede afectar cualquier órgano y es lo que constituye la tuberculosis extrapulmonar, ¿no? El bacilo tuberculoso puede afectar los ganglios linfáticos, el corazón, el pericardio, la pleura, el sistema genitourinario, los huesos, etc. La tuberculosis, la forma de tuberculosis, la más frecuente es la tuberculosis pulmonar en un 80% de casos. Y la tuberculosis extrapulmonar ocupa un 20%. Este es un gráfico, el que está a la izquierda, estamos viendo un gráfico que figura en la página del Ministerio de Salud, ¿no? La fuente entonces lo obtenido del MINSA, donde vemos en esta torta, ¿no? La distribución de casos de tuberculosis según el tipo en el 2019 en el Perú. Acá están incluidos adultos y niños, donde vemos que está en el área en rojo, que la tuberculosis pulmonar ocupa el 81.57% de casos y la extrapulmonar un 18.35% de casos. Esto incluyendo niños y adultos. Abajo, en la parte inferior, vemos una tabla donde vemos que de estos pacientes, del total de números, del total de pacientes afectados, niños y adultos, la forma más frecuente fue la tuberculosis pleural, con casi un 50% de casos, y las otras formas, ganglionar, meningia ósea, ocuparon los otros lugares. En los adultos, ¿no? Hubieron comorbilidades asociadas como la infección como VIH, diabetes, el cáncer, ¿no? Como comorbilidades asociadas a la tuberculosis, y los factores de riesgos fueron ingesta de consumo de drogas, alcohol, pacientes que estaban privados de la libertad, o sea, presos, delincuentes, conductores, gestantes y pacientes que estaban en situaciones de abandono social. Entonces, vemos de las formas, volviendo a repetir, la forma más frecuente es la tuberculosis pulmonar en un 80% de casos y del total de casos, el 20% son extrapulmonares. De este 20%,
¿Cuál es la forma más frecuente de tuberculosis extrapulmonar en los niños? Es la ganglionar, con casi alrededor de 40% de casos, seguido por la pleural, 20% de casos, ¿no? Y las otras formas de tuberculosis, meningoencefalitis tuberculosa, miliar y la esquelética. Y este es para ver cuáles los periodos de incubación que se pueden presentar en las diferentes formas de tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Miren, el periodo más corto de incubación es en la tuberculosis meningia, 2 a 6 meses, desde que un paciente se infecta con el bacilo tuberculoso hasta que desarrolla la enfermedad. El periodo más largo, vemos el periodo de incubación más largo, es para la tuberculosis renal, ¿no? Que tienen que pasar por lo menos 5 años para que se produzca la enfermedad. Para la tuberculosis ganglionar, por ejemplo, el periodo de incubación es entre 4 a 12 meses y en la tuberculosis pleural 1 a 2 años. ¿Qué características especiales tiene la tuberculosis en el niño con diferencia en comparación con el adulto? En el niño, cuando tenemos un caso de tuberculosis pediátrica, siempre debemos buscar al caso índice, o sea, al adulto o al adolescente que contagió a ese niño, a ese paciente bacilífero, debemos buscar. Entonces, buscar en la historia clínica, preguntar si hay algún tosedor en la familia que sea adulto o adolescente que ha contagiado a un niño, ¿no? El niño pequeño, el niño menor de 5 años, es difícil que contagie a otro niño pequeño, porque son pausibacilíferos, o sea, eliminan pocos bacilos en el esputo. Por este mismo motivo, ellos generalmente son BK negativos. Por lo tanto, el diagnóstico es más difícil. Es de baja contagiosidad el niño pequeño y el que es altamente vulnerable, el que rápidamente puede hacer las formas diseminadas de la enfermedad, es el niño menor de 2 años, ¿no? Entonces hace formas diseminadas, puede ser las formas extrapulmonares, puede ser la forma más grave de la tuberculosis, que es la meningoencefalitis tuberculosa. El riesgo de progresión desde infección a enfermedad, o sea, desde que el niño se infecta con el bacilo tuberculoso y luego hace la enfermedad tuberculosa, hace signos y síntomas de tuberculosis, es mayor en el niño menor de 2 años. El riesgo de progresión es de 40 a 50% de casos. A diferencia del niño inmunocompetente y el niño mayor de 5 años, en que el riesgo de progresión de infección a enfermedad solamente es del 5 al 10%. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un niño haga formas extrapulmonares de tuberculosis, ¿no? Ser un niño menor de 5 años, los adolescentes también constituyen una población vulnerable. ¿Por qué? Porque los adolescentes la adolescencia es una etapa especial en que el niño el adolescente tiene un crecimiento rápido, por lo tanto sus requerimientos nutricionales y energéticos son mayores, ¿no? Que si no son proporcionados en la cantidad adecuada, ese niño no está nutricionalmente en estado óptimo, esto entonces puede ocasionar que su tuberculosis latente se reactive, ¿no? Por eso es que los adolescentes hacen las formas secundarias de tuberculosis de reactivación. La infección por VIH también es otro factor de riesgo, por lo que mismo que condiciona algún estado de inmunosupresión, la malnutrición igual, la pobreza y el hacinamiento van de la mano, ¿no? Porque la pobreza condiciona vivir de repente en mala situación, en estado de malnutrición, vivir en condiciones de hacinamiento, lo que favorece la transmisión de la enfermedad entre la familia, ¿no? No tener vacuna BCG también es otro factor de riesgo, porque sabemos que la vacuna BCG protege contra las formas más graves de la tuberculosis, especialmente la tuberculosis meningoencefalitis tuberculosa y la tuberculosis miliar. Y ahora para recordar que seguramente también lo van a revisar ustedes en su clase de tuberculosis pulmonar, ¿no? Es cómo ingresa el bacilo. Generalmente la vía de ingreso más frecuente es la vía inhalatoria,
¿no? El bacilo ingresa por vía inhalatoria mediante cuando nosotros inhalamos las microgotas de saliva que son expectorados mediante la tos por pacientes enfermos, ingresan a la vía respiratoria, luego en el pulmón se va a producir el complejo primario de Ghon, que está constituido por una adenitis, también por el compromiso parenquimal, y este complejo primario de Ghon, ¿cómo evoluciona? Si el estado nutricional del paciente es bueno, su estado inmunológico es bueno, entonces el complejo primario se calcifica. El mismo organismo se encarga de controlar la enfermedad y puede pasar desapercibida. El paciente puede hacer signos y síntomas de una infección respiratoria, de repente un resfrío común, una bronquitis, etcétera, ¿no? Y el complejo primario se calcifica. O de repente permanece igual, si el estado inmunológico es bueno, el complejo primario puede permanecer en estado latente, ¿no? En el pulmón, en la región subpleural, en los ganglios, etcétera. O puede evolucionar a las otras formas de tuberculosis. Se transforma en una tuberculosis pulmonar evolutiva o una tuberculosis, el bacilo se disemina por vía hematógena y afecta a diferentes órganos, constituyendo la tuberculosis extrapulmonar, o se hace las formas diseminadas de tuberculosis vía hematógena también, como la tuberculosis miliar. Y empecemos por la tuberculosis del sistema nervioso central. La tuberculosis del sistema nervioso central ocupa el 1% de todas las formas de tuberculosis. Dentro de esta forma de tuberculosis, la tuberculosis meningia es la más frecuente, 95% de casos, ¿no? Y los tuberculomas ya se pueden desarrollar en el transcurso de una infección, de una enfermedad del sistema nervioso central, o sea, una meningoencefalitis tuberculosa, y los abscesos que pueden constituir una complicación también de una meningoencefalitis tuberculosa. ¿Y qué es la meningoencefalitis tuberculosa? Entonces, es la inflamación de las meninges por el bacilo tuberculoso. Esta es la causa más común de una meningoencefalitis subaguda. ¿Por qué generalmente esta enfermedad es subaguda? Porque el paciente tiene más de una semana de enfermedad, para diferenciarlo de la meningoencefalitis bacteriana por gérmenes comunes, en que esta es la MEC bacteriana por gérmenes comunes, por neumococo, Haemophilus influenza, por ejemplo, o meningococo, son enfermedades generalmente agudas, en que el paciente viene con menos de una semana de enfermedad, mientras la meningoencefalitis tuberculosa generalmente es subaguda en el 80% de casos. ¿Por qué es una enfermedad? Es una de las enfermedades más graves porque puede dejar secuelas severas en el paciente en un 50% de casos. ¿Puede ser una complicación de una tuberculosis miliar? Sí, la tuberculosis miliar es una de las formas de diseminación hematógena, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente con tuberculosis miliar, deberíamos hacer una punción lumbar para diagnosticar si es que tiene una meningoencefalitis tuberculosa asociada. Los más afectados son los niños pequeños, menores de 5 años. Y dentro de estos, los más afectados son los menores de 2 años, en la mitad de los casos, 50%. Esta forma de tuberculosis en los niños pequeños es una forma agresiva porque la tuberculosis puede ocurrir en un periodo corto de tiempo, 2 a 6 meses después de que el paciente sea infectado con el bacilo tuberculoso. Y desde el punto de vista de su patogenia, ¿cómo llega el bacilo a infectar las meninges, ¿no? Una vez que el bacilo ha sido inhalado, acá estamos viendo en la imagen de la izquierda, el bacilo llega a infectar el pulmón y luego por una diseminación hematógena, por vía hematógena, el bacilo es transportado hacia las meninges, donde puede quedarse en los focos de Rich, ¿no? Que son focos granulomatosos que pueden quedar pueden implantarse en las meninges, pueden quedar en el parénquima cerebral, en los plexos coroideos, y pueden permanecer ahí de repente un tiempo en estado latente o romperse. Luego los focos de Rich
se rompen hacia el espacio subaracnoideo, estamos viendo acá en la imagen de la izquierda, los focos de Rich se abren hacia el espacio subaracnoideo y el bacilo se disemina en todas las meninges y se produce una gran respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces estamos viendo acá que una vez que los focos de Rich se abren hacia el espacio subaracnoideo, se produce implantación de los bacilos en las meninges, en el encéfalo, se produce bastante exudado inflamatorio alrededor de los vasos que produciendo vasculitis, y esto nos explica las trombosis y los infartos que se pueden producir como complicación dentro de un cuadro de una meningoencefalitis tuberculosa, ¿no? Se produce aracnoiditis, que es la inflamación principalmente de las meninges en las bases del cerebro, lo que condiciona ¿qué cosa? Obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo y como consecuencia hidrocefalia. También se pueden producir parálisis de nervios craneales porque estos quedan atrapados en el exudado y como consecuencia de la inflamación, gran edema cerebral, hipertensión endocraniana, lo que nos está explicando, las convulsiones, los vómitos y el trastorno del sensorio. Entonces, para el diagnóstico, ¿qué necesito para el diagnóstico en la meningoencefalitis? Mi buena historia clínica, doctores, una buena historia clínica, porque acuérdese, recordar siempre que, sobre todo en el niño menor de 5 años, el diagnóstico va a ser difícil. Y va a ser difícil incluso que obtenga el esputo, tengo que hacer becan aspirado gástrico, entonces de repente haciendo mi buena historia clínica, ya yo estoy haciendo de repente el 75% del diagnóstico, ¿no? Entonces, hago mi buena historia clínica teniendo en cuenta los signos y síntomas que tiene el paciente, investigo por si algún contacto en la familia o si es un adolescente, de repente el contacto esté en el colegio, investigar si hay algún amigo que tenga tosedor, ¿no? O un tosedor crónico en la familia o un sintomático respiratorio con tos de más de 15 días. Este antecedente epidemiológico lo encontramos en 50-60% de casos, miren, o sea, casi en la mitad de casos a veces no se encuentra el antecedente epidemiológico, ¿no? Entonces, debo siempre hacer suma de criterios para llegar al diagnóstico. Después, la regla de oro va a ser la detección del bacilo tuberculoso en el líquido cefalorraquídeo, y les puedo explicar cómo vamos a detectar el bacilo tuberculoso en el líquido. Pruebas complementarias, PPD, que puede ser positiva en un 30-50% de casos, una radiografía de tórax patológica, en que de repente encuentro un paciente con una TB pulmonar concomitante, en un 33-60% de casos, y realizar cultivo de aspirado gástrico, cultivo de esputo, beca en esputo, si fuera un paciente que es un sintomático respiratorio, y otros estudios por imágenes como tomografía cerebral y resonancia magnética cerebral. Entonces, en el cuadro clínico, ¿por qué se va a caracterizar? ¿No? Porque es un paciente que viene con una historia, generalmente de más de una semana de enfermedad, ¿no? De inicio subagudo, entonces, con fiebre. El síntoma fiebre es uno de los síntomas más frecuentes en un 97% de casos. Cefalea es otro síntoma frecuente, 50-70% de casos. Vómitos, irritabilidad, cambios en el comportamiento del paciente. Preguntarle a la mamá, señora, ¿usted ha notado a su hijito que ha cambiado su forma de comportarse en la casa? De repente se ha vuelto muy irritable, ¿no? Entonces la misma mamá le dice, no, doctor, mi hijito no era así, ahora está muy renegón. O se queda dormido en el colegio. La profesora ya me ha mandado a llamar 2 veces, que se queja de que le duele la cabeza y se está quedando dormido en el colegio. Cuando llega a la casa, almuerza y se vuelve a quedar dormido. Y cuando se levanta, está muy irritable, como que está muy renegón. Así no era mi hijo, ¿no? Entonces hay cambios en el comportamiento del niño. El convulsiones ya es cuando el paciente está grave, ¿no? Un 50% de caso, compromiso de pares craneales, igual ya estamos en estadio 2. Entonces, nosotros debemos detectar la enfermedad cuando está en estadio inicial, en la fase estadio 1 o fase 1, ¿no?
cuando el paciente tiene signos y síntomas inespecíficos. Miren, acá en el cuadro en rojo les estoy poniendo el estadio 1. Paciente que viene por síntomas inespecíficos de fiebre, cefalea, le duele la cabeza, tiene fiebre, ¿no? Todavía a veces no tiene de repente ni náusea, está con fiebre, cefalea, está irritable y hay cambios en el comportamiento. Nosotros debemos detectar la enfermedad idealmente en esta fase. ¿Por qué? Porque cuando la detecto en esta fase, primera fase, las secuelas van a ser poco frecuentes. El paciente va a tener mucho mejor pronóstico que cuando viene en fase 2 o fase 3. En la fase 2, y el paciente ya empieza a tener síntomas de hipertensión endocraniana, vómitos, compromiso del sensorio que va de somnolencia, letargia, confusión, empieza a haber parálisis de pares craneales, ¿no? Tercero, sexto, séptimo. ¿Cuál es el par craneal más frecuentemente afectado? El sexto par. Puede haber diferentes grados de paresia, hemiparesia, monoparesia. Cuando está en estadio 3 y el paciente está muy grave, ¿no? Y aquí el diagnóstico ya de repente lo va a hacer, disculpen, hasta el vigilante en la puerta. Entonces, no debemos llegar a diagnosticar al paciente en esta fase. ¿Por qué? Porque cuando ya viene estupor, coma, convulsiones, hemiplegia, miren el porcentaje de secuelas. 50% de secuelas. ¿Y con qué secuelas puede quedar el paciente? ¿No? Déficit cognitivo, sordera, ceguera, diferente grado de plejía. Esas secuelas son las que nosotros tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque el niño va a ser una cruz para la mamá, para la familia, sufrimiento para el paciente, con las secuelas que va a quedar. Y les cuento el caso de este paciente, ¿no? Este es un escolar de 9 años de edad que vino a la emergencia con la historia de que desde 20 días antes se había empezado su enfermedad con fiebre. No cuantificada, pero la madre dice que lo sentía caliente y le daba paracetamol y tenía tos seca escasa. Fue al centro de salud y le diagnostican faringitis. Y a los 14 días antes tiene astenia, hiporexia, le duele la cabeza, continúa con fiebre, es nuevamente llevado al centro de salud y le diagnostican fiebre tifoidea. Empieza tratamiento con cloranfenicol porque como tiene fiebre, dolor de cabeza, le piden aglutinaciones, le sale unas aglutinaciones de tífico O bajas en 1/80 y dicen es fiebre tifoidea. Bueno, le dan cloranfenicol. 3 días antes del ingreso, el paciente ya tiene vómitos 5 veces al día, deja de ir al colegio, se queja de cefalea intensa, tendencia al sueño. 30 minutos antes del ingreso, convulsión tónico-clónica focalizada en mi cuerpo derecho, con pérdida de conocimiento por 10 minutos. Antecedentes, niega contacto TV. ¿Qué estamos viendo entonces en este paciente? Primero que es un niño en edad escolar. Enfermedad, 20 días, subaguda, más de una semana de enfermedad. Síntomas principales, fiebre, tos, dolor de cabeza. Y al final, convulsiones, ¿no? ¿Cómo viene el paciente? Examen, frecuencia respiratoria 25, cardíaca 85, temperatura 38, presión 94/66, saturando 96%, pesa 25 kilos, letárgico, hidratado, irritable al estímulo, ventila espontáneamente, desconectado con el medio, pupilas isocóricas fotorreactivas con parálisis facial derecha, reflejos osteoendotenosos aumentados con rigidez de nuca, una cruz. Glasgow 10. ¿En qué estadio estaría este paciente, doctores? ¿En qué fase? Estamos con un paciente que tiene parálisis de pares craneales. Si nos vamos al cuadrito para que ustedes se acuerden, ¿en qué fase lo colocarían? ¿Alguien quiere hablar, doctores? Fase 2. Fase 2, ¿no es cierto? Estaríamos en un paciente en fase 2. Entonces, mi diagnóstico probable en este caso diría meningoencefalitis subaguda, a descartar que sea tuberculosa, aunque no tenga contacto TB. Tengo que y empezar el tratamiento ya, ¿no? Y empezar de repente tengo que hacer mi plan de trabajo. Plan de trabajo, no tengo antecedente epidemiológico. ¿Qué debo hacer? Pido una placa de tórax, aunque el paciente ya está con tos, ¿no? Placa de tórax, becan aspirado gástrico, voy a buscar el bacilo. ¿Qué más? Dentro de mi plan va a ser punción lumbar. ¿Para qué? Para hacer examen de líquido cefalorraquídeo. Si previamente a la punción lumbar
hago una tomografía primero, ¿no? Entonces, luego procedo a hacer la punción lumbar. ¿Para qué? Obtener líquido cefalorraquídeo. Para mandarlo para examen citoquímico, test de ADA. ¿Y para qué? Para buscar el bacilo tuberculoso en el líquido cefalorraquídeo. También como si mi paciente fuera tosedor y estoy pensando que tiene una lesión en el pulmón, también puedo buscar el bacilo en el aspirado gástrico, en el esputo. Estoy detectando ya el BK, ¿no? Entonces, busco el bacilo en el líquido cefalorraquídeo mediante pruebas moleculares que están ahora ya al alcance en algunos hospitales, GeneXpert en el líquido cefalorraquídeo, y el diagnóstico puede ser más rápido porque estoy detectando ADN del bacilo tuberculoso en el líquido cefalorraquídeo. Puedo mandar la muestra para cultivo, hacer un frotis de ese líquido cefalorraquídeo. En el examen citoquímico, ¿por qué se va a caracterizar la meningoencefalitis tuberculosa? Porque va a producirse un exudado a predominio linfocítico, ¿no? Bueno, se ha movido acá el recuadro, pero miren, el meningoencefalitis tuberculosa, ¿cuántas células voy a encontrar? Generalmente menos de 500 células, a predominio de mononucleares, con proteínas elevadas y glucosa baja. Diferencia con la meningoencefalitis bacteriana. En la meningoencefalitis bacteriana voy a encontrar un líquido, también es exudado, pero de predominio de polimorfonucleares, generalmente con más de 1000 células, con proteínas altas y glucosa baja, ¿no? En la meningoencefalitis tuberculosa, al inicio de la enfermedad, en los primeros días, podemos encontrar a veces un líquido con predominio de polimorfonucleares. Entonces, cuando hay duda, repetimos la punción lumbar a 24 o 48 horas para ver si ha virado y ha cambiado a mononucleares. El test de ADA en líquido cefalorraquídeo es una prueba que puede apoyar el diagnóstico, sin embargo, es inespecífica porque la adenosíndeaminasa se eleva también en otras meningoencefalitis, como en la meningoencefalitis bacteriana. A su vez, también los estudios han demostrado que le otorgan diferentes grados de sensibilidad y especificidad en diferentes estudios. Algunos han demostrado un 89% de sensibilidad y 91% de especificidad, porque también es una prueba que les digo no es inespecífica, que solamente sirve de apoyo, pero no de diagnóstico, porque hasta no hay valores estandarizados, o sea, no hay puntos de corte que me diga, a partir de tal valor yo voy a pensar en meningoencefalitis tuberculosa, ¿no? Algunos dicen valores más de 9 de ADA en líquido cefalorraquídeo, otros están dando valores mayor de 10. Entonces, por eso le digo, no hay valores estandarizados para el test de ADA. Entonces, el diagnóstico definitivo me lo va a hacer el hallazgo del bacilo tuberculoso en líquido cefalorraquídeo. ¿Y cómo puedo detectar el bacilo en el líquido? Mediante el cultivo, ¿no? Obtengo la muestra y lo mando a cultivar. La desventaja del cultivo es que el resultado demora mucho tiempo, 2 a 8 semanas, que voy a esperar el resultado si es que voy positivo, ¿no? Por esto mismo, si ustedes tienen la fuerte sospecha de que el paciente tiene una meningoencefalitis tuberculosa, no esperar, doctores, no esperar. Empiecen tratamiento, mandan las muestras y esperan el resultado, no al revés, no que voy a esperar el resultado para esperar el tratamiento, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Mandar a frotis, es el líquido cefalorraquídeo, para hacer la coloración, ¿no? Y buscar el bacilo allí. La sensibilidad es baja del frotis, por lo mismo que el rendimiento, hallazgo de bacilos en la carga bacilar en el líquido cefalorraquídeo es baja. Entonces, la sensibilidad solamente es de un 10 a 60%. Las pruebas moleculares ahora nos están ayudando mucho porque el diagnóstico puede ser más rápido. GeneXpert en líquido cefalorraquídeo, que nos está permitiendo detectar por reacción en cadena de polimerasa ADN del bacilo, y a su vez también nos permite detectar resistencias del bacilo tuberculoso a la rifampicina, y el resultado está saliendo mucho más rápido. 1 a 2 días ya tenemos el resultado y por lo tanto ya podemos estar empezando tratamiento con este resultado. Sin embargo, un test de GeneXpert negativo no me excluye
que mi paciente no tenga meningoencefalitis tuberculosa. Si yo tengo la sospecha, sigo el tratamiento, doctores, no debo descontinuar. Entonces, el GeneXpert va de la mano con el cultivo, no lo sustituye. Ya, doctores, entonces tomo muestra para cultivo del SR y a su vez hago el GeneXpert. Diagnóstico por imágenes me puede ser de ayuda a realizar una tomografía cerebral, resonancia magnética cerebral. ¿Para qué? Para de repente ya diagnosticar otras complicaciones asociadas o para buscar hallazgos de inflamación de las meninges, sobre todo en la base del cerebro, que es la aracnoiditis, ¿no? Esos son los hallazgos que puedo yo encontrar en las imágenes de resonancia magnética cerebral y en la tomografía. La resonancia magnética me permite visualizar mejor la aracnoides, me permite un mayor realce de las meninges y puedo visualizar mejor si el paciente tiene o no aracnoiditis. La hidrocefalia es el hallazgo más frecuente en las tomografías o en las resonancias. Es la complicación y el tipo de hidrocefalia más frecuente es la de tipo comunicante, que se presenta en un 80% de casos dentro de las hidrocefálicas, ¿no? Otros hallazgos a encontrar dentro de las tomografías cerebrales y las resonancias son los infartos cerebrales, que se produce como consecuencia de la obstrucción de los vasos sanguíneos cerebrales por exudado, los tuberculomas cerebrales, que ahorita les voy a mostrar qué son los tuberculomas cerebrales, y la resonancia magnética cerebral me permite detectar también lesiones en tronco cerebral o en la médula. Radiografía de tórax, pedirlo también como parte del estudio en los pacientes con meningoencefalitis tuberculosa, porque podemos encontrar radiografía de tórax patológicas en un 33 a 60% de casos, ¿no? Podemos ver ya una radiografía donde estamos observando adenopatías ciliares o mediastínicas, infiltrados pulmonares, o de repente estamos diagnosticando una tuberculosis miliar. Los tuberculomas cerebrales que les mencionaba, que podemos encontrarlos en la tomografía y en la resonancia magnética, son lesiones hiperdensas que se pueden desarrollar de diferente tamaño, ¿no? Desde 1 a 5 centímetros, y generalmente de localización debajo del tentorium. Se pueden desarrollar incluso dentro del transcurso del tratamiento, los tuberculomas cerebrales. Complicaciones de una meningoencefalitis tuberculosa: convulsiones, ataxia, hiponatremia. ¿Por qué? Porque el paciente puede hacer una secreción inapropiada de hormona antidiurética, por eso es que debemos estar haciendo electrolitos de control. Hidrocefalia, ¿por qué? Porque se obstruye los conductos por donde circula el líquido cefalorraquídeo con exudado, o porque hay una disminución de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Los infartos cerebrales también como consecuencia de la afectación de los vasos sanguíneos, de la vasculitis, parálisis de nervios craneales, porque los nervios quedan atrapados dentro del exudado, ¿no? Y abscesos cerebrales. Complicaciones a largo plazo: ceguera, sordera, hemiparesia, déficit cognitivo y trastornos psiquiátricos. Tratamiento de la meningoencefalitis tuberculosa: 1 año. 1 año, según nuestra guía del Ministerio de Salud, es 1 año, y concomitantemente debe darse tratamiento con corticoides sistémicos, con prednisona o su equivalente. ¿Cuánto tiempo? Promedio es 2 a 4 semanas, promedio, ¿no? De repente me voy a extender más hasta 6 a 8 semanas, porque 2 semanas voy a dar de dosis plena de corticoide a dosis alta, si es que el paciente viene grave, ¿no? Incluso empezamos dexametasona a dosis altas de 0,6 por kilo, y luego vamos bajando después de 2 semanas, vamos bajando gradualmente cada semana. Entonces, en este plan de bajar cada semana, a veces el tiempo de tratamiento con corticoides se extiende hasta las 6 a 8 semanas. Y vamos a la segunda forma de tuberculosis. Hemos visto la forma más grave de tuberculosis, que es la meningoencefalitis tuberculosa. La tuberculosis ganglionar es la forma más frecuente de tuberculosis en el niño. ¿Por qué se infectan los ganglios tuberculosos? Los ganglios
linfáticos se pueden infectar como producto de una diseminación hematógena cuando el paciente hace la infección primaria o puede ser una tuberculosis de reactivación. Los ganglios que se afectan más frecuentemente son los ganglios del cuello. Los ganglios cervicales anteriores son los más frecuentes, seguidos por los ganglios del triángulo posterior, los submandibulares, supraclaviculares, y ganglios en otras localizaciones, como los axilares, inguinales, sucarinales, etc. ¿Cómo es el cuadro clínico? ¿Cuándo vamos a sospechar de que un paciente tiene una tuberculosis ganglionar, ¿no? Generalmente es un paciente que viene ya con más de un mes de enfermedad, que tiene una masa cervical de más de un mes de enfermedad y algunos vienen con de 8 a 12 meses de enfermedad, en que tienen la masa generalmente indolora, sin flegosis, ¿no? ¿Y cómo evoluciona esa masa? ¿Cómo se puede complicar? Se pone, la consistencia es leñosa, luego esa masa puede tornarse, la superficie se torna un poco eritematosa, luego violácea y luego se ablanda y se abre. Eso se llama escrófula, drena la secreción caseosa, ¿no? Eh, el 80% de casos, entonces, el 80% de casos de paciente, no hay signos de flegosis. Sin embargo, algunos pacientes pueden venir en un 20% de casos con ganglios con una tumoración un poco dolorosa. Entonces, a veces es difícil también, en estos pacientes es difícil hacer el diagnóstico, ¿no? Porque hay otras enfermedades que me pueden producir masas o tumoraciones cervicales y adenitis o inflamación de los ganglios. Este es el caso, por ejemplo, de un niño de 7 años que un mes antes del ingreso presentaba una tumoración submaxilar izquierda sin signos de flegosis. ¿Cómo hago el diagnóstico? Los criterios que hemos mencionado para la meningoencefalitis tuberculosa. Cuadro clínico. ¿Cuánto tiempo de enfermedad tiene el paciente? ¿Qué signos, síntomas tiene? Además de tener una masa cervical o de repente una masa en la ingle, una masa axilar, el paciente puede tener otros signos o síntomas sistémicos, como por ejemplo, ha disminuido de peso, tiene sudoración nocturna, tiene hiporexia, ¿no? Entonces, esos son otros síntomas que puede tener el paciente. De repente también tiene tos, es un paciente tosedor o es un paciente sintomático respiratorio. Buscar el antecedente epidemiológico siempre, tomar una placa de tórax como parte del estudio, aplicar el PPD, ¿no? Un PPD positivo, sabemos que es mayor de 10 milímetros, y la regla de oro va a ser detección del BK en el tejido ganglionar. Entonces, qué hacemos para detectar el bacilo tuberculoso en el tejido ganglionar? Podemos obtener la muestra, estamos viendo acá la imagen, la muestra puede ser obtenida mediante punción, aspiración directa del ganglio afectado con aguja fina, ¿no? O puede ser también por escisión o escisión biopsia del ganglio, o sea, sacar todo el ganglio y mandarlo anatomía patológica, ¿no? Entonces, ¿qué me va a hacer el diagnóstico? Cultivo positivo en ese tejido ganglionar, hallazgo de BK en el tejido que estoy enviando, anatomía patológica, hallazgo de granulomas en el tejido ganglionar y se pueden hacer también pruebas de reacción en cadena de polimerasa para Mycobacterium tuberculosis en ese tejido. En ausencia de BK en esta muestra, ¿no? La ausencia del BK a veces también no me excluye el diagnóstico, entonces es suma de criterios. Puedo tener un paciente con una masa cervical, pero tiene antecedente epidemiológico. Tiene el antecedente que ha sido contacto TB. Hay un bacilífero en la familia o ha habido un bacilífero. Solicito una placa de tórax, ¿no? De repente es anormal en 20-40% de casos. Pido un PPD. Si tiene tos, pido un BK en esputo, mando a analizar el esputo o BK en aspirado gástrico. ¿Puedo recurrir a estudio por imágenes? Sí, la ecografía de la región afectada, del ganglio afectado, puede demostrarnos de repente que ahí hay necrosis quística en el ganglio. La tomografía y la resonancia magnética más nos pueden ayudar para la localización
identificación de los ganglios afectados y a qué nivel va a ser la biopsia, ¿no? Y estamos mostrando en esta imagen la tomografía de un paciente que tenía una masa en la región supraclavicular, ¿no? Y estamos viendo acá a la izquierda, donde está señalando la flecha, una imagen redondeada con sus bordes bien definidos, ¿no? Y un centro hipodenso, ¿no? Esto es la posibilidad es de que se trate de una adenitis tuberculosa. El diagnóstico diferencial lo voy a hacer con otras enfermedades que me pueden producir también agrandamiento de ganglios, como por ejemplo la enfermedad por arañazo de gato. En la enfermedad por arañazo de gato también puedo tener un paciente que viene por una masa en la axila, una masa en la ingle, dependiendo de dónde haya sido el arañazo. En los niños, más frecuentemente el arañazo es en los brazos o en las manitos, ¿no? Entonces, por eso es que las masas los podemos encontrar en los ganglios epitrocleares, en la región axilar o en la región cervical, que esta masa o este ganglio agrandado la característica es muy parecida a la de adenitis tuberculosa. Pero ¿qué nos puede apoyar el diagnóstico? Que no hay contacto epidemiológico, que en la casa hay gatos, que el niño juega con el gatito, que hay un gatito pequeño que es el que más transmite la enfermedad y puedo dar tratamiento con macrólidos y de repente hay respuesta al tratamiento y eso me va a estar apoyando mi diagnóstico. En la toxoplasmosis también hay agrandamiento de ganglios y no solamente de un ganglio, ¿no? Y hay agrandamiento de repente en varias cadenas, no solo las cervicales, sino también axilares, inguinales. En los linfomas hay otros síntomas constitucionales, no solamente hay masa o conglomerado ganglionar, sino es un paciente que de repente tiene un síndrome consuntivo asociado, ha bajado de peso, tiene anemia. Las micosis también están dentro de nuestros diagnósticos diferenciales o la sarcoidosis. Las adenitis bacterianas, ¿cómo las diferenciamos de las adenitis tuberculosas? En que las adenitis bacterianas, o sea, inflamación del ganglio por una bacteria, en el cuello, le encuentro ahí una masa, pero dolorosa, con una superficie eritematosa, con signos de flogosis, ¿no? Hay calor, rubor y dolor en esa adenitis, a diferencia del ganglio tuberculoso, que generalmente es indolora y sin signos de flogosis. Y también diferenciar de masas cervicales de origen congénito, como por ejemplo los quistes de conducto tirogloso. Entonces, habrá que preguntarle a la mamá desde cuándo tiene la masa, que de repente ya lo tiene desde que el niño ha nacido, ¿no? O de repente desde poco antes de los 3 meses. Tratamiento de la tuberculosis ganglionar, 6 meses. Y vamos a la otra forma de tuberculosis, que es la tuberculosis pleural. La tuberculosis pleural en los niños pequeños menores de 5 años puede desarrollarse en el transcurso o en el contexto de una infección primaria. O sea, una vez que el niño se infecta con el bacilo tuberculoso, inhala el bacilo tuberculoso e inmediatamente hace el complejo de Ghon, que no es localizado, el organismo no lo bloquea, no lo controla y se enferma la pleura, se enferma el pulmón. En los adolescentes, la tuberculosis pleural más bien es una enfermedad de reactivación, o sea, una forma secundaria de tuberculosis. ¿Cómo se infecta la pleura? ¿Cómo llega el bacilo a infectar la pleura? Luego, si es producto de una enfermedad primaria por vía hematógena, el bacilo se llega a la pleura y la infecta y se produce el fenómeno, la respuesta inflamatoria. También puede ser la pleura, puede infectarse por continuidad con una lesión pulmonar tuberculosa, ¿no? O sea, una neumonía tuberculosa. También puede ser consecuencia de la rotura de un ganglio en el espacio pleural o por la ruptura de focos subpleurales que han quedado en estado latente y que luego se rompen al espacio pleural, desencadenando una reacción de hipersensibilidad, una respuesta inflamatoria y efusión pleural. Diagnóstico
Cuadro clínico, signos y síntomas que presenta el paciente, el antecedente epidemiológico, placa de tórax, PPD, detección de BK. O sea, ¿qué criterios estoy aplicando? Criterio clínico, criterio epidemiológico, criterio radiológico, criterio inmunológico, PPD, criterio microbiológico, BK en esputo, ¿no? Y el microbiológico, que la regla de oro sería detección de BK en el líquido pleural, en el tejido pleural o en el esputo. Les pongo como ejemplo el caso de un escolar, un niño varón de 13 años que vino a la emergencia con tiempo de enfermedad de 3 semanas, que presentaba fiebre, tos seca y hace 3 días tiene dolor torácico tipo hincada. El niño dice, cada vez que respiro hondo me da una hincada, me duele, es el dolor pleurítico, ¿no? En el tórax. Al examen tiene una frecuencia respiratoria 25, saturación 95%, en el aparato respiratorio, murmullo vesicular y vibraciones vocales abolidas en la base izquierda. Se le toma una placa de tórax encontrando otros hallazgos. Uno ya lo sospecha, dice vibraciones vocales abolidas, murmullo abolido, estoy sospechando de RAM. Placa de tórax, una radiopacidad homogénea que está, y los senos cardiofrénicos y costodiafragmáticos están obturados. Estamos viendo la curva de Damazón. Diagnóstico, derrame pleural. Etiología, sospecho de tuberculosis pleural. ¿Por qué? Tiempo de enfermedad, acá es subagudo, pero la pleura también puede ser, la tuberculosis pleural también puede ser aguda. Pero miren la característica en este paciente, doctores. Tiene un derrame, pero la frecuencia respiratoria está casi normal, 25. O sea, tiene una taquipnea leve, ¿no? Si algunos no le ponen atención, dicen, no tiene dificultad respiratoria, no hay tirajes, saturando normal. Cuando tengan este tipo de paciente, derrame tuberculoso, tercio de pulmón, la mitad de pulmón con líquido, y el paciente no tiene dificultad respiratoria, sospechen de TB. Cuadro clínico, tos seca, 94% de casos, dolor torácico, fiebre, dificultad respiratoria, disnea, anorexia, sudoración nocturna, disminución de peso, matidez, vibraciones vocales abolidas. Buscar el antecedente epidemiológico en la radiografía de tórax. ¿Qué vamos a encontrar como hallazgo? Generalmente el derrame es pequeño o a moderado, que compromete un tercio o la mitad de un pulmón. Generalmente es así. Raramente son derrames masivos. Generalmente comprometen un solo lado, más frecuentemente en el lado derecho. Bilaterales, menos frecuentes, solamente en un 5% de casos. ¿Puede haber tuberculosis pulmonar concomitante? Sí, en la mitad de los casos. O sea, estaría diagnosticando si hay compromiso parenquimal y además de la pleura, estuviera diagnosticando tuberculosis pleuroparenquimal. La tomografía de tórax, ¿para qué me va a servir? Para de repente hacer un diagnóstico más fino. Quiero ver qué grado de compromiso tiene el parénquima. Quiero de repente visualizar bien si ese derrame está tabicado, ¿no? Para detectar de repente complicaciones como fístulas broncopleurales, me va a servir una tomografía de tórax. La ecografía, útil para detectar nódulos subpleurales, pero ¿para qué también es útil la ecografía? Para determinar volumen de líquido que hay en la cavidad pleural, me va a permitir también ponerle un punto de referencia, ¿no? Y decirle al radiólogo que marque a qué nivel puedo entrar con la aguja para realizar mi toracocentesis, ¿no? Entonces, la ecografía me sirve de guía para la toracocentesis. El PPD es otro método otra forma de ayuda diagnóstica, poner el PPD que es positivo en un 90% de casos. El examen citoquímico del líquido pleural. Tengo entonces un paciente con sospecha de tuberculosis, debo estudiar ese líquido, ¿no? Hacer la toracocentesis y la característica, este líquido se va a caracterizar, ¿por qué? Porque es un exudado a predominio linfocítico, o sea, a predominio de mononucleares. ¿Cuántas células? Entre 1000 y 6000.
la glucosa entre 60 a 100, con proteínas más de 3 gramos por decilitro, por eso es un exudado. El test de ADA, cuando se considera positivo, cuando el test de ADA es más de 40 unidades por litro y deshidrogenasa láctica elevada, 500 unidades internacionales por litro. El diagnóstico definitivo, aislamiento del BK en líquido pleural, en esputo o en por biopsia de pleura, ¿no? El líquido pleural, una vez que lo obtenga, voy a enviarlo a cultivo. El rendimiento es bajo, 20 a 30% nomás de posibilidad de detectar el BK por cultivo. Frotis de líquido pleural, igual, rendimiento bajo. Pues, si el paciente tiene una radiografía de tórax patológica, el paciente tose, también mandemos muestra de esputo o BK en aspirado gástrico, y en expert en esputo se puede hacer para detectar el bacilo mediante reacción en cadena polimerasa y mandar a cultivar el esputo en que el rendimiento es de 20 a 50%. Si todo esto fuera negativo y todavía nosotros tenemos la sospecha, no tenemos un diagnóstico certero, lo último sería hacer la biopsia de pleura, ¿no? Y mandar a cultivo el tejido. Aquí el rendimiento ya es mucho mayor, 40-80% de posibilidad de detectar el bacilo mediante cultivo del tejido y el hallazgo de granulomas en un 50-97% de casos. El tratamiento específico es 6 meses. La tuberculosis miliar, esta es una forma grave de tuberculosis en que el cuadro clínico es de una sepsis, ¿no? Se presenta en 1 o 2% de casos de tuberculosis. Es una forma de tuberculosis diseminada en que el bacilo se llega por vía hematógena y generalmente esta forma de tuberculosis se produce 2 a 6 meses después de la infección inicial. Puede haber meningoencefalitis concomitante, que les había dicho antes que en un paciente con una TB miliar deberíamos hacer siempre una punción lumbar, porque puede haber meningoencefalitis concomitante en un 20-40% de casos. ¿Y qué signos y síntomas tiene el paciente? Los de una sepsis. Paciente luce tóxico, en mal estado general, con fiebre, con dificultad respiratoria, tiene hepatoesplenomegalia, tiene linfoadenopatía generalizada. El PPD puede ser negativo en más de la mitad de los casos. El tratamiento, parecido a la meningoencefalitis tuberculosa, es 12 meses, o sea, 1 año. Conclusiones: que la meningoencefalitis tuberculosa es la forma más común de meningoencefalitis subaguda y la forma más severa de tuberculosis extrapulmonar. Por lo tanto, el diagnóstico deberíamos hacerlo, el diagnóstico y tratamiento, lo más precozmente posible. ¿Para qué? Para evitar las secuelas, ¿no? O que el niño quede con la menor cantidad de secuelas posible. Cuanto más precozmente hagamos el diagnóstico, entonces será menor la posibilidad de secuelas neurológicas. La tuberculosis ganglionar es la forma más frecuente de tuberculosis extrapulmonar. ¿Y cuáles son los ganglios más frecuentemente afectados? Los ganglios cervicales son los más frecuentemente afectados. La tuberculosis pleural puede ser producto de una enfermedad primaria, o sea, cuando el niño hace la infección, se infecta inicialmente con el bacilo y se produce la diseminación hematógena, se infecta la pleura, se infecta el pulmón, o puede ser una enfermedad de reactivación, generalmente ya en el adolescente. Muchas gracias, doctores, por su atención. ¿Alguna pregunta?